regeneratorspel. Ja. Insecten. Dan weer? Volgens mij insecten op je rug. Dan wel? Ja. Vlinders. Souvenir. Een motto. Oranje. Absoluut. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een goed liefdesleven. 3, 4... Zo ongeveer, daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Is mijn explosief. Maison rouge, balcon. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €750.000. Eigenlijk. 41. Juist. Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is heel eng. Buenas noches, bienvenidos a Vulnerable. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado polémica porque ni siquiera en México se tiene idea de qué es. Pero qué mejor que dar la bienvenida a la doctora Gabriela Montes, actualmente secretaria de Acuerdos y Ponencia en Datos Personales del IFAI. Pues bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Yul, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Oye, es una pregunta, me llama mucho la atención que eres secretaria de Acuerdo y Ponencia en Datos Personales. ¿Cuál es el enfoque de ese puesto? Actualmente se reestructuró, bueno, con la nueva designación de los comisionados del IFAI se hizo un proceso de rediseño institucional al interior y uno de los cambios que se realizaron es que se crean al interior de cada ponencia 2 secretarías de Acuerdo y Ponencia, que son las áreas encargadas de sustanciar, una de acceso a la información y una de datos personales, con la idea o con la finalidad de que cada una de estas secretarías atienda de manera pues integral el tema, sin que tenga la distracción de la otra agenda, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues actualmente a mí me toca sustanciar los recursos de revisión que le corresponden al comisionado Oscar Guerra Fort y revisar, por ejemplo, los proyectos que se someten a la consideración del Pleno en materia de protección de datos personales en posesión del sector privado. Eventos, conferencias, todo lo relacionado con el tema de protección de datos personales en la Comisión. ¿También iniciarán ahí los eventos que haya? En el IFAI hay un área específica para organizar eventos. Okay. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de lo que son los riesgos de las redes sociales en Internet referente a los datos personales y si no nos da tiempo vamos a hablar sobre la regulación de México ante las empresas privadas, pero lo primero que quisiera decirte es ¿por qué en México se desconoce tanto del tema de datos personales? Bueno, este es un tema nuevo, el derecho a la protección de datos personales es un tema nuevo no solo en México, es un tema nuevo a nivel mundial, es un derecho que es reconocido a los seres humanos a raíz de todos estos cambios tecnológicos que se han venido experimentando en las últimas, digamos, 2 décadas. Hace 20 años, pues yo creo, ¿quién podría imaginarse que estaríamos tan expuestos, tan vulnerables en cuestión de segundos, ¿no? Nos preocupaba que nos tomaran fotografías, nos preocupara pues que intervinieran una línea telefónica. Hoy en día nosotros somos los que de manera voluntaria estamos subiendo o dándole al público gran cantidad de información. Entonces es como una manera de protegernos de nuevas amenazas que no se tenían pensados. Es un derecho nuevo a nivel mundial, en México se reconoce en la Constitución en 2010, estamos hablando que es un derecho de 4 años, en el DF tiene 6 años aproximadamente,
Recordemos que el DF, bueno, pues se ha caracterizado siempre por ser una ciudad de avanzada que reconoce los derechos humanos, pues inclusive antes que el gobierno federal, ¿no? Pero es nuevo, entonces yo creo que tiene mucho que ver con esta situación y pues es cuestión de ir aprendiendo todos, ¿no? ¿Por qué en España se hace una agencia de datos personales antes que una de transparencia? Bueno, en general en Europa tienen leyes de protección de datos más fuertes que leyes de acceso a la información. Yo creo que esto tiene mucho que ver con que ellos han experimentado estados autoritarios, estados totalitarios. En México nunca hemos tenido ese tipo de gobiernos. Y ellos son como mucho más reacios en defender su privacidad, en defender su intimidad y cualquier amenaza que se derive de invasiones a su esfera privada. Entonces, en general, bueno, no solo es un movimiento que venga en España, es un movimiento que viene de toda la Unión Europea. Yo creo que por eso ellos están como más conscientes, cuidan mucho más su vida privada. Para ellos es más importante tener un Estado que respete la vida privada de las personas. Y bueno, por la parte del acceso a la información, pues son democracias mucho más sólidas, mucho más consolidadas. Y en México, por ejemplo, que nosotros hemos tenido un auge muy fuerte del derecho de acceso a la información, ha sido porque es una vía para dotar de poder a la ciudadanía y de información. En Europa los estados informan. Pues muchos pueden decir, no, bueno, es que no hay leyes de acceso a la información. A lo mejor no hay una ley de acceso a la información, pero pensemos en España, en Francia, en Inglaterra, pues tú puedes acceder a la información, a los documentos que están en posesión del Estado de 3 siglos hacia acá. Interesante. Pero por ejemplo... Pero las vías son distintas, digamos. Sí. Bueno, son países diferentes, pero sí me llamó mucho la atención ver que ellos protegían primero lo que son los datos personales y luego la rendición de cuentas y transparencia. Ahora sí me puedes decir exactamente qué es un dato personal. Bueno, un dato personal es aquella información que nos haga identificables. La ley federal en posesión de particulares, las leyes del DF y demás, lo definen como la información concerniente a una persona física, identificada e identificable. ¿Qué quiere decir? Un dato personal le corresponde solo a los seres humanos, persona física, y que va a ser identificable a ese ser humano precisamente. Entonces aquí entra una gran variedad de información que va desde pues nuestra fotografía, nuestra voz. Por ahí decían, hay una conferencista, Isabel Lavara, que comentaba, y digo, creo que aplica la analogía, pues hasta una sombra puede ser un dato personal, ¿no? Un protocolo, ¿no? De internet podría ser. Una dirección IP. Exactamente, si corresponde a una persona física, es un dato personal. ¿Y cómo sabemos cuántos tipos de datos personales hay? Es enorme la cantidad de datos personales. Ese es el problema, que muchas veces no estamos conscientes de lo que es un dato personal. Por ejemplo, tú acabas de comentar un ejemplo muy claro, ¿no? La dirección IP. Pues no estamos conscientes de que eso es un dato personal. Y por ejemplo, cuando vamos a un café, cuando vamos a una tienda, vemos Wi-Fi gratis. Pues de inmediato nos conectamos y lo que no sabemos es que le estamos dando al restaurante, la ubicación, al centro comercial, no solo la ubicación, estamos dando una gran cantidad de nuestra información, porque actualmente hay dispositivos que tienen instalados en prácticamente todos los centros comerciales, que le llaman de rastreo de recorridos, tracking, en donde van viendo desde que tú entras al centro comercial, a qué tienda entraste, lo cruzan, si tú pagaste algo con tu tarjeta de crédito, si saliste, de ahí a dónde fuiste, o sea, estás dando información de tu localización, tu número telefónico. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hábitos de consumo tienes? Ya sacaron mi perfil de consumidor. Claro. Si no es que otra cosa, ¿no? También. Si vas acompañado, si vas acompañada, registra también la dirección del otro dispositivo y pueden saber. Inclusive, por ejemplo, actualmente se está utilizando mucho el sistema de que te mandan promoción focalizada. Tú vas a un café y de repente te dicen, el día de hoy el café fulanito de tal está en descuento. Te llega el bono, ¿no? 50% de descuento, aprovéchalo. Eso lo saben porque tienen registrada ya tu dirección y saben que comúnmente vas a ese café.
Qué barbaridad, es demasiado importante saber dónde metemos nuestras direcciones, con quién, aquí le damos. Aquí nos conectamos. ¿Verdad? ¿Y cuándo un dato personal se convierte en información pública? Bueno, en realidad lo ideal sería, hay una gran cantidad de datos personales que tenemos que proteger, no estar haciéndolos públicos para que estemos seguros, que estemos a salvo, no solo es para fines de explotación comercial, que a lo mejor a todos nos encanta recibir ofertas y descuentos, ¿no? Hay una cantidad de información que le damos al Estado, al gobierno, ya sea gobierno del Distrito Federal, ya sea gobierno federal. El gobierno, en razón de que necesita acreditar el ejercicio de recursos públicos, es que va a necesitar hacer públicos tus datos. Pensemos, si yo soy servidora pública del gobierno federal, como actualmente trabajo en un organismo autónomo, yo recibo una remuneración del erario. A mí me pagan con recursos públicos. Entonces, pues mi sueldo se convierte en información pública. Mi sueldo es un dato personal, mi nombre es un dato personal, pero en razón de que yo estoy desempeñando una función pública, ese dato se va a convertir en público. Pero tu estado civil ya sería algo privado, ¿no? Así es. Esto es solamente, digamos, se justifica que sean públicos mis datos en términos de que haya una razón sustantiva de gobierno o de Estado que justifique la publicidad de los datos. Si tengo un programa, beneficio de un programa social, si me pagan, pero para que pudiera ser público mi estado civil tendría que documentar o justificar por qué se tiene que hacer público mi estado civil. ¿Y quién debe de tener estos datos personales? Bueno, actualmente, todos estos datos personales que están en posesión de gobierno tienen que estar a cargo de un servidor público. Que las leyes, digamos, aquí yo creo que es algo muy importante de destacar, en estas fechas se está discutiendo, en esta semana de hecho se está discutiendo el tema de las leyes generales en materia de transparencia, Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Se está realizando un foro organizado por el FAI en el Senado, en la antigua sede del Senado. Ahí precisamente una de las cuestiones que se está platicando, se está revisando, es que a nivel de gobierno, los datos personales en posesión de gobierno, existe una regulación muy dispar. Solo 11 entidades federativas cuentan con una ley de datos, entre ellas el DF, por supuesto, y las demás no tienen ley. Entonces no hay una obligación, no hay un servidor público que tenga que hacerse responsable del uso o destino de los datos, y eso es algo muy preocupante. A nivel federal solo existen lineamientos, se registran los sistemas de datos personales, se supone que hay un responsable, pero hay una cantidad de datos que no están registrados, de sistemas que no están registrados, que no están reconocidos. Entonces ese es un peligro, porque tú como ciudadano no sabes pues, quién es el que va a cuidar esa información. Pues Gaby, vamos a un video y regresamos referente a los datos personales. Qué rápido se está yendo el tiempo. ¿No? Para Llena el formulario. Llena el formulario, nada más tiene que darme su nombre, su correo electrónico, su teléfono,
Y ahí vamos, ¿no? Y los damos. Yo soy la dueña de mis datos y lo que hacemos, tanto con las empresas como con el gobierno, es que cuando yo voy y entrego información, ellos tienen que darme a conocer mi aviso de privacidad. ¿Pueden decirnos qué es un aviso de privacidad, por favor? El aviso de privacidad es un contrato en el que la empresa tiene que establecerme para qué va a usar mis datos personales. Lo mismo el gobierno. Lo que no esté incluido en ese aviso de privacidad está fuera del contrato. Pero yo nunca he visto, o no me he fijado que los formularios actuales de las tiendas comerciales tengan ese aviso de privacidad. Si no lo llegara a ver, ¿qué pasa? Puedes denunciar ante el IFAI y eso es motivo de infracción. O sea, hay empresas que han sido sancionadas por no tener un aviso de privacidad. Y ya no hablemos de los problemas en el uso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si a ti no te dan tu aviso de privacidad? Pues que tú no vas a saber si tus datos son para cobrarte o para venderlos. Hace poco asistimos a una conferencia y nos comentaban, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es donde está más desarrollado este mercado, hay data brokers, hay empresas que se dedican a vender datos. Y, por ejemplo, los datos de mujeres embarazadas, el saber si una mujer está embarazada, ese dato solamente, mujer, nombre de la mujer, correo y saber si está embarazada, te cuesta 100 pesos por persona. Mucho dinero. ¿Por qué? Porque entonces las empresas que se dedican a venderle, pues ya saben a quién mandar. ¿A quién mandar? Y entonces siempre es necesario de mi autorización para difundir y utilizar mis datos personales. Ok, en sector privado, sí. Ellos no pueden transferir tus datos si no te lo notificaron previamente. Por supuesto, aquí es bien importante leer el aviso de privacidad, porque una vez que ellos te dan a conocer el aviso de privacidad y tú entregas tus datos, estás consintiendo a que tus datos sean tratados para esa finalidad. En sector gubernamental, ¿cuándo se pueden transferir o publicar esos datos? Cuando hay una norma de ley. Pensemos, si el señor Juan tiene una demanda por pensión alimenticia y el juzgado le requiere pensemos que trabaja en la Secretaría de Finanzas, ¿cuánto gana? La Secretaría de Finanzas le tiene que entregar esa información al juzgado, porque hay una disposición de ley que lo obliga. Por más que el señor Juan no quiera que le den ese dato al juzgado, se lo tienen que dar. Hay una disposición expresa. Lo mismo pasa, decíamos, con el caso de mi sueldo, ¿no? Pues decir, no, bueno, ¿por qué tienen que saber cuánto gano? Bueno, porque hay una ley de transparencia que dice claramente que esa información es pública. ¿Es lo mismo seguridad informática que seguridad de datos personales? Ok, en las legislaciones se prevé la obligación de que se tienen que adoptar medidas de seguridad para proteger tus datos personales. Estas medidas de seguridad pueden ser administrativas, tecnológicas y organizacionales. Dentro de las medidas de seguridad tecnológica se encuentra la seguridad informática. Es un tipo de seguridad. Yo lo que me he dado cuenta es que la seguridad informática no la viene muy planteada en lo que es la ley federal. Vienen unas recomendaciones, pero realmente lo deja muy dispersa eso. Eso se debe a que la tecnología va evolucionando constantemente. Entonces yo creo que es muy difícil fijar en una ley el tema de la seguridad informática. Porque tú puedes legislar, lo que estamos legislando ahorita, las empresas ya lo dejaron atrás, o sea, cuando lo estaban discutiendo ellos ya brincaron al siguiente escalón, o sea, es una carrera sin fin. Entonces en términos generales, le dejan la responsabilidad al IFAI de que esté emitiendo recomendaciones para que sea como más proactivo, más dinámico. Pero en cuestión de competencia internacional, ¿esto no haría que no pudiéramos compartir bases de datos con otros países? De hecho, esa es la idea. O sea, se tiene que lograr un equilibrio entre el comercio electrónico y el tráfico de bases de datos. ¿Por qué? Tú puedes decir, bueno, pensemos en un banco. Un banco no solamente tiene información patrimonial sobre nosotros. Puedes decir, pues sí saben cuánto debo, mi número de tarjeta. No, tienen registrado tus patrones de consumo. Exactamente, los llamados perfiles. Los perfiles, y esos son útiles para las finalidades que ellos hacen, porque, por ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos o alguien en Estados Unidos me clona mi tarjeta, de inmediato la bloquean porque tienen los patrones de consumo. No sé si te ha pasado que te llaman y te dicen, oiga, acabo de registrar un pago en tal lugar.
está fuera de sus patrones de consumo. ¿Es usted o no es usted? Sí, sí, ha pasado. Eso es bueno para ti, pero imagínate qué pasaría si esa información cayera en manos de un secuestrador. No, el peligro. Que todos los sábados tú vas al antro X y que todos los lunes vas al café Y que... Sí, muy susceptible a un secuestro. Entonces, así como puede haber comercio que es benéfico, el tratamiento de datos que sea benéfico para ti, pues también hay que controlarlo, porque no pueden estar moviéndose esas bases de datos de manera deliberada. O sea, la finalidad del derecho a la protección de datos personales es proteger al ser humano, no es proteger el dato en sí mismo. Lo que buscan es proteger al individuo. Pensemos, por ejemplo, en algunos estados totalitarios, la gente que participaba en mítines, se hacían listas de asistencia. Esas listas eran compradas por estos gobiernos y después se boletinaba a las empresas para que cualquier empresa que se atreviera a darle trabajo a estas personas, pues iba a recibir pues todo el poder del Estado. Entonces, si te fijas, pues es algo que tú dices, ¿no? Una lista, yo fui a un mitin, orgullosamente participé en un mitin, pues sí, pero se le cambia la finalidad y entonces ya estás violando el derecho al trabajo. Al violar el derecho al trabajo, estás dejando sin vivienda a una familia, sin alimento, sin salud, y pues lo estás condenando. Se violan demasiados derechos. Así es. Por ejemplo, últimamente se ha dado de moda lo que son las redes sociales. ¿Por qué la gente ha tenido la necesidad de revelar cosas íntimas cuando debería uno proteger su intimidad? Pues yo creo que es más fácil interactuar con una computadora, con alguien que no te está viendo cara a cara, ¿no? Hay, por ejemplo, y eso pasa, sobre todo hay estudios sociológicos muy interesantes, donde cómo el uso de redes sociales ha reducido los niveles de suicidio. Ya no te sientes tan solo, te dan me gusta, entonces dices, ay, hay alguien ahí del otro lado que me está viendo, que me quiere, ¿no? El problema es, por un lado, que no sabemos usar las redes sociales, punto número uno, y por otro lado, que no nos medimos hasta dónde revelar o no revelar información en redes sociales. Aquí, bueno, tanto el IFAI como las agencias de protección de datos personales han generado una gran cantidad de videos. Te puedo recomendar, por ejemplo, que vean, hay una página que se llama Pantallas Amigas. Tienen una gran cantidad de videos hechos sobre todo para chicos, para adolescentes, para jóvenes, de cosas que hacen en la red que no harías en tu vida normal. Por ejemplo, tú no pondrías afuera de tu casa un letrero que diga, soy Gabriela, tengo tantos años. No lo harías. Estoy sola. Ajá, busco novio. Busco novio. No lo harías. No. Entonces, ¿por qué lo hacemos en redes sociales? ¿No? O sea, seguimos igualmente vulnerables. Desgraciadamente, las redes sociales se están usando también por la delincuencia. Crean un perfil de una chica, de un chico guapo, musculoso, agradable, simpático, y hay estudios que dicen que se tardan 30 minutos en enganchar a un niño y hacerse su amigo. Es muy alarmante eso. En México, hace como 2 años, sacaron una encuesta donde revelaban la policía cibernética que de los niños que usan internet, 7 de cada 10 niños habían chateado con un extraño. De esos 7, o sea, de 4, se habían citado con ese extraño para conocerlo. Imagínate. ¿Y cómo, como padres, qué debemos hacer? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que hay que hablar con ellos, hay que enseñarles, decirles los riesgos que hay en las redes sociales. Para los niños, para los jóvenes, es algo súper normal, ¿no? Digo, es una moda. Yo creo que más que una moda, ya es un modo de vida. Por eso son ciudadanos digitales. Yo no soy una ciudadana digital, o sea, estamos ahí en el limbo, pero ya los niños de 7 años para acá, ellos ya nacieron con el internet, ya ven el internet como parte natural de sus vidas. Entonces, lo que hay que decirles es los riesgos que existen en estar subiendo información. Los papás, por Dios, si le van a crear un perfil de Facebook a un niño de 10 años, hay que decirle, por lo menos configurar el perfil de privacidad. ¿Nos podría decir cómo se configura un perfil o qué es lo que nos daría esa configuración? En la página de Facebook, cuando tú entras, en mi perfil vienen una serie de pestañitas y luego hay 3 puntitos suspensivos que dicen más.
¿no? Le tenemos que dar un clic ahí y ahí nos va a desplegar un menú donde dice perfil de privacidad. Le damos clic en perfil de privacidad y vienen una serie de menús a su vez, de puntos a elegir, y ahí tú vas a elegir quién quieres que vea tus publicaciones. Lo recomendable es que solo puedan ver tus publicaciones tus amigos, que nadie, sobre todo a los chicos, que nadie pueda escribir en tu muro sin tu autorización, porque también sabemos que se da el bullying o el ciberbullying, se da sexting. Tenemos una gran cantidad de problemas que se están derivando de cómo se usa esa información, entonces hay que cuidar quién puede publicar en nuestro muro. Puedes elegir ahí mismo en todo este menú que se te despliega, quién puede etiquetarte. Lo que yo les recomendaría es que permitan que les etiqueten con su autorización previa. ¿A cuánto no les ha pasado? Hay gente que se ha quedado sin trabajo porque se fueron de farra, le dijeron al jefe que estaban enfermos, al día siguiente aparecieron etiquetados, ¿no? Así con cara de etílicos, y pues les cuesta el trabajo. Entonces, por lo menos autorizar para ver qué sí puede aparecer, qué no puede aparecer en su perfil. Puedes etiquetar, inclusive puedes limitar tus publicaciones anteriores. Hay una gran cantidad de funciones que te va a permitir y es muy intuitivo. El punto es encontrar, porque no está visible. Ya me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dijeras cómo se debe tratar la información privada, fotos, videos en las redes sociales. Bueno, fotos. Eviten, yo soy de la idea de que eviten estar subiendo fotos sexosas, sobre todo a las niñas. El 70% de las fotografías que están en los sitios web de pedófilos fueron tomados de Facebook. Entonces tengan cuidado, no suban fotos de sus hijos. Hay que tener ni de lo que les compran a los niños, ni a dónde toman la clase, ni en dónde están, no estén etiquetando. Inactiven la función de que cada cosa que publiquen les geolocaliza, porque entonces sí estamos ahí en un problema. No si llegan una vida tan rutinaria, ¿no? Exactamente. Yo les recomendaría proteger la información que los hace vulnerables. Todo aquello que le permita a un secuestrador, y luego en México, ¿no? Con el problema social tan fuerte que estamos viviendo del secuestro, de la violencia, asaltos, todo lo que le dificulte al secuestrador encontrarnos, por favor hay que hacerlo, no suban toda la información. ¿Sería posible borrar completamente el rastro de una persona en la red? Ojo, aquí estamos hablando de una red social en particular. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú subes una fotografía a tu Facebook, por error o lo que sea, esa fotografía la pueden guardar todos tus amigos. Y si no tienes bien configurado tu perfil, lo puede ver todo el público en general. O los amigos de tus amigos, como tú tengas configurado tu perfil. Si esa fotografía se sube al internet propiamente, la verdad es que es prácticamente imposible lograr que se baje. Google ya tiene políticas para cuando algo viola derechos de autor o en definitiva, por ejemplo, pornografía infantil, ellos lo bajan de inmediato. Tú haces una requisición ante el Departamento de Privacidad de Google y ellos lo retiran de la red. Pero ellos valoran de una manera muy rígida caso por caso, y no es como que yo salí con mi novio o X y lo van a bajar, no. Hay protocolos muy estrictos para bajar esa información, para evitar violar derecho a la libertad de prensa, derecho a la información y demás. Me gustaría de retirarnos de este tema dándonos un consejo, doctora, de qué podemos hacer o evitar, ¿no?, en las redes sociales. Pues lo que ya les comentaba, eviten estar subiendo fotografías de sus hijos, esto es algo bien importante, yo lo veo todo el tiempo. No los expongan de manera innecesaria. Si le van a crear una cuenta a sus hijos, configuren bien la privacidad de esa cuenta, concientícenlos de que lo que se sube a la red se quede en la red, que tengan mucho cuidado de ver qué es lo que están subiendo. No acepten a cualquier persona. No acepten, por más guapérrimo, cuerísimo que esté, no lo acepten como amigos si no lo conocen. De verdad, detrás de la foto de esa niña tan bonita, de ese chico tan guapo, hay un secuestrador, hay toda una red de trata de personas. Pues yo quiero agradecerte mucho, doctora, por haber venido y pues bienvenida a este programa, y qué bueno que ya tienes
un puesto muy importante en el Israel. Espero que no sea ni la última ni la primera en que hayas venido a este programa, porque nos quedaron muchos temas al aire. Pero bueno, pues muchas gracias y estás bienvenida aquí en este programa. Pues tenemos otra cita el próximo miércoles a las 10 de la noche con un tema social e importante para ustedes. Hasta luego.